Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un suéter de cuello alto con este hilo grueso de Carisma de Loops and Threads que se teje con una aguja de 8 milímetros, pero yo voy a estar usando una aguja de 10 milímetros para el cuerpo y voy a estar usando una de 8 milímetros para las mangas, el cuello y la faja. Vamos a usar dos tonos de hilo, este en blanco y este en rosa. Yo les voy a estar dejando la descripción. También necesitaremos unas tijeras, una aguja lanera, unos marcadores y también vamos a necesitar una cinta métrica. Aquí les muestro este gráfico para tener una referencia de cómo vamos a hacer este suéter. Este punto que vamos a usar es múltiplo de 3 más 4. Yo tuve que tejer 36 cadenas comenzando por aquí para obtener un ancho de 22 pulgadas para el frente y 22 pulgadas para la espalda. Este suéter se comienza haciendo 14 vueltas con el color rosa, 3 vueltas con el blanco y nuevamente haríamos 5 vueltas con el rosa. Después tendríamos que cerrar el frente y la espalda por 6 pulgadas a cada lado en los hombros y dejar una abertura para el cuello de 10 pulgadas. Este suéter tiene una altura sin contar la faja de 16 pulgadas y lo cerraríamos en los costados dejando una abertura para las mangas de 8 pulgadas y media que se tejerían en redondo por 8 pulgadas con el rosa, 10 pulgadas con el blanco y terminaríamos con puntos bajos. Esta manga va a tener una abertura final de 9 pulgadas. Tendríamos que hacer una faja con puntos altos por delante y puntos altos por detrás y nos daría una altura aquí de 3 pulgadas. Tendríamos que irnos después al cuello y haríamos 6 vueltas con el color rosa, 2 con el blanco y 2 nuevamente con el rosa. Y le haríamos una terminación con puntos bajos. Este suéter se puede tejer con gancho de 9 milímetros para el cuerpo, 7 milímetros para las mangas, la faja y el cuello y obtendríamos un size small medium. Yo voy a estar haciendo un size large. Espero que con estos datos podamos comenzar. Comenzaremos este proyecto haciendo un nudo deslizado que se hace de esta forma. Tomamos el hilo sobre la palma de la mano y vamos a girar sobre estos dos dedos y con la aguja vamos a traer este hilo de atrás hacia adelante y lo vamos a ajustar sobre la aguja. Y comenzaremos entonces haciendo nuestras cadenas, que las cadenas se hacen de esta forma. Se toma esta gasita que tenemos aquí y hay que pasar el hilo, tomamos el hilo y lo pasamos por esa gasita. Y vamos a estar haciendo así hasta, en mi caso, tener 36 cadenas que me va a dar un ancho de 21 pulgadas. Ya tengo terminada mis 36 cadenas. Recuerden que es múltiplo de 3 más 4 este punto y entonces vamos ahora a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a coger hilo en la aguja y vamos a irnos 1, 2, 3 y 4, lo mismo que subimos, y vamos a hacer ahí un punto alto. Entonces este punto se basa en V's. Entonces ahora tenemos que hacer una cadena para hacer nuestra primera V y vamos entonces a hacer un punto alto en ese mismo espacio de cadena. Y ahí tenemos la primera V. Ahora vamos a coger hilo en la aguja y vamos a dejar 1, 2 y 3. Y en el tercero vamos a repetir un punto alto separado por una cadenita y otro punto alto. Yo hice los puntos de esta cadena flojitos porque después nos va a tocar tejer en estos dos espacios en la próxima vuelta y para que se nos haga más fácil introducir los puntos. Esto lo vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Ahora ya hemos llegado aquí al final de esta vuelta, nos quedan 3 puntos y entonces tendremos que hacer la última V en este último punto. Vamos a separarlo por una cadenita y vamos a hacer otro punto alto. Y ahí tenemos la última
V. Ahora vamos a subir en esta vuelta con 2 cadenas directamente así. Vamos a girar el tejido y vamos a comenzar haciendo las V's, pero en la vuelta anterior. La vuelta anterior eran las cadenas y recuerden que habíamos dejado 2 espacios sin tejer, y en esos 2 espacios sin tejer es donde vamos a estar haciendo los puntos altos. Nos vamos directamente al punto A de cadena que teníamos sin tejer y vamos a hacer ahí un punto alto separado por una cadena, y en el próximo espacio que dejamos sin tejer vamos a hacer otro punto alto, y ya así tenemos la U. Entonces ahora vamos a repetir, cogemos hilo en la aguja y vamos a ir directamente saltando la V de la vuelta anterior y nos vamos a los espacios de cadena, donde vamos a hacer en cada uno de esos espacios un punto alto, siempre separado por una cadenita para obtener una V. Ahora nos vamos al siguiente espacio y vamos a hacer otro punto alto y ya tenemos la segunda V. Siempre con este punto vamos a trabajar en la vuelta anterior. Siempre tenemos que trabajar en los espacios de cadena que dejamos de la vuelta anterior. Así vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Aquí terminé de hacer la última V y nos tocaría hacer el último punto en esta vuelta. Saltamos esta V y nos vamos directamente a las 3 cadenitas que hicimos para subir el punto y vamos a hacer ahí un punto alto. Vamos a hacer siempre 2 cadenas para subir. Entonces vamos a comenzar a hacer el punto V en la vuelta anterior. Vamos a coger hilo en la aguja y nos vamos a ir a este punto aquí que teníamos, que era la cadenita de separación de la V en la vuelta anterior, y vamos a hacer ahí un punto alto. Vamos a hacer una cadena de separación para hacer nuestra primera V, y en ese mismo espacio vamos a hacer otro punto alto, y así es como vamos a tener nuestras V's intercaladas en toda la vuelta. Ahora vamos a irnos, vamos a hacer la próxima V y vamos a irnos a la vuelta anterior, a la V que sigue. Ve, esta es la vuelta, la V que hicimos en la vuelta que acabamos de terminar, pero nos tenemos que ir a la anterior, y aquí vamos a hacer en ese espacio un punto alto separado por una cadena, y vamos a hacer ahí en ese mismo espacio otro punto alto para obtener la segunda V, y así nos va quedando. Queda muy bonito porque las V's van quedando intercaladas y van tupiendo el tejido. Cuando lo hicimos en la primera vuelta no se podía distinguir, pero ahora comienza a el tejido ponerse más denso. Entonces ahora vamos siempre a hacer las V's en las V's, pero de la vuelta anterior, los espacios de las V's. Vamos a hacer esto por toda la vuelta hasta llegar al final de esta vuelta. Terminé de hacer la última V y entonces nos tocaría hacer un punto alto sobre los 2 puntos de cadenas que tenemos aquí cuando subimos el punto. Vamos a introducir la aguja ahí en la segunda cadenita y vamos a hacer ahí un punto alto. Y así nos van quedando intercaladas las V's. Entonces ahora, ya de ahora en adelante, él siempre va a ser repetitivo. Vamos a hacer 1, 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer el punto V siempre en las V's de la vuelta anterior. En este caso me tocaría aquí. Una cadenita y en el mismo espacio otro punto alto. Ahora me iría al próximo espacio de cadena de la V de la vuelta anterior, que es este, y ahí otro punto alto separado por una cadena, otro punto alto en el mismo espacio, y me iría a este y haríamos lo mismo, y así vamos a estar repitiendo por todas las vueltas de ahora en adelante.
Ahora vamos a terminar esta vuelta y vamos a hacer aquí en este espacio de la V de la vuelta anterior la última V. Hacemos un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, y ahora aquí al final siempre vamos a hacer sobre estas dos cadenitas que hacemos, vamos a hacer ahí un punto alto. Vamos a tomar el punto y vamos a hacer un punto alto, y así vamos a estar haciendo todas las vueltas como lo hemos hecho hasta ahora, subiendo con dos cadenitas, hacemos los puntos subes en la vuelta anterior y así sucesivamente hasta aquí tenemos 5 vueltas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 14 vueltas. Ya estamos aquí en la vuelta 14 finalizándola y nos vamos a ir a la última dos cadenas que hicimos para subir y nos vamos a ir a la segunda cadenita, vamos a introducir la aguja y vamos a hacer un punto alto sin terminar, porque aquí tendríamos que cambiar de color. Para ello tomamos el hilo blanco de esta forma y vamos a pasarlo por esas dos gasitas. Ajustamos el hilo y vamos a hacer ahí dos cadenitas y continuamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es haciendo el punto V intercalado, y nos tocaría hacerlo entonces aquí. Vamos a tomar hilo en la aguja y vamos a irnos al espacio de cadena de la V de la vuelta anterior y vamos a hacer ahí un punto alto separado por una cadenita, y en el mismo espacio hacemos otro punto alto, y así nos vamos ahora al segundo espacio de cadena de la vuelta anterior, que era la V de la vuelta anterior, y hacemos otro punto alto separado por una cadena, otro punto alto, y ya tenemos dos puntos sube. Y así es como nos va a quedar con este cambio de color. Ahora vamos a hacer 3 vueltas con este punto V y el color blanco. Aquí vamos a terminar la tercera vuelta con el hilo blanco y vamos a hacer un punto alto sin terminar sobre la segunda cadena de la cadenita de subida que tenemos ahí. Ya yo corté aquí el hilo, le dejé suficiente para esconder, y voy a tomar el hilo rosa porque vamos a empezar a tejer ahora con el hilo rosado, y vamos a introducirlo, pasarlo por esas dos gasitas que tenemos ahí, ajustamos y vamos a subir con dos cadenas y comenzamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Donde tenemos el espacio de cadena de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto alto separado por una cadena y otro punto alto en el mismo espacio, y ahí hacemos el cambio de color y nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar como una franja. Esto vamos a hacerlo por 4 vueltas con el hilo rosado. Aquí quería decirles que me confundí cuando les dije que eran 4 vueltas, son 5 vueltas, y así nos queda como una franja con el hilo blanco, y ya terminé el frente y ya también terminé la espalda. Las dos, el frente y la espalda, son completamente iguales. Lo tendríamos que tejer 14 vueltas con rosa, 3 con el blanco y 5 de nuevo con el hilo rosa. Entonces, cuando ya lo tendríamos, vamos entonces a comenzar a cerrar lo que son los hombros y los costados. Quería decirles que el ancho de esta prenda son 22 pulgadas. Entonces aquí yo necesito separar los hombros y separar también cuánto voy a tener de abertura para el cuello. Para ello yo voy a dejar 6 pulgadas para un lado y 6 pulgadas para el otro, para lo que son los hombros, y el centro me quedarían 10 pulgadas. También ya puse mis marcadores aquí. Este suéter tiene una altura de 16 pulgadas y yo he anudado en 8 pulgadas y media aquí, y ahí he logrado, ya voy a cerrar entonces de aquí hasta donde tengo el marcador, y la abertura es la que tiene las 8 pulgadas y media. Entonces vamos a comenzar a cerrar.
Para cerrar, recuerden que lo tenemos que hacer por el revés de la pieza. Ya yo lo he puesto los dos frentes hacia adentro y las dos partes del revés hacia afuera. Entonces ahora, aquí donde yo terminé de tejer, lo dejé ahí, lo aseguré y voy a introducir la aguja. Me voy al otro extremo, voy a introducirlo por ahí y voy a hacer un punto bajo. Y a partir de ahora voy a estar haciendo puntos deslizados, que los tomo por debajo de estas V's, de un lado y del otro, y me deslizo el punto. Ahora voy hacia el otro, aquí debajo de este, y voy a estar haciendo así por toda la vuelta hasta llegar a donde tengo el marcador. Como este hilo es un poco grueso, da un poco de trabajo a veces deslizarlo por los espacios. Entonces ahora me voy a introducir por el centro B, donde tenía las dos cadenitas, y ahí voy a deslizarme nuevamente. Siempre lo que tenemos que buscar es que nos quede parejo. Voy hacia el otro extremo y me deslizo, y así voy a estarlo haciendo hasta aquí. Lo voy a hacer en este lado también y lo voy a hacer igual en los costados. Ya terminé de cerrar los hombros y los costados. Así nos ha quedado. Este es el derecho de la pieza y nos tocaría comenzar a hacer las mangas. Para hacer las mangas vamos a atar el hilo aquí donde tenemos la unión del costado. Ya yo até el hilo ahí y voy a hacer ahí 3 cadenitas. Pero quería antes explicarle que yo cambié de aguja para 8 milímetros porque el efecto que estoy buscando en la manga es que sea recta al principio y después que se nos amplíe como una campana cuando hagamos el cambio de color. De este lado les voy a mostrar que ya lo tengo avanzado, cómo es que estoy buscando el efecto de la manga. Así nos va a quedar. Vamos a tejer por 13 vueltas y después haríamos el cambio de color. Pero solamente lo logré tejiendo con una aguja de 8 milímetros. También quería decirles que tenemos que adaptar aquí, alrededor de esta manga, para que nos den 13 V's. Porque, que diga 12 V's, porque la primero traté con 14 y después con 13, siempre me quedó demasiado amplio. También eso depende de cómo es que con la tensión que nosotros estemos tejiendo y también si lo hacemos con una aguja más pequeña o más grande. Voy entonces a comenzar aquí a hacer la V. Ya tejí 3 cadenitas y voy a hacer una cadenita, la cuarta, para la separación. Y aquí en este mismo espacio voy a hacer otro punto alto para lograr mi punto V. Y ahí nos ha quedado. Entonces yo me voy a ir ahora a este espacio aquí donde tenemos la unión de los dos puntos, porque después nos tocaría tejer sobre estas cadenas aquí para lograr el efecto que tenemos de las V's intercaladas. Para ello me voy a ir a la siguiente unión, que es aquí, y voy a hacer aquí un punto alto separado por una cadenita, y ahí mismo voy a hacer otro punto alto. Ahora voy a coger hilo y voy a irme a este espacio aquí. Déjeme cogerlo donde más firme esté para que después el hilo no se me quede holgado el punto. Entonces voy a hacer una cadenita y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto. Voy a echar el tejido así para que ustedes puedan ver mejor. Entonces ahora me voy a ir a este punto aquí en la unión esta y voy a hacer otro punto alto separado por una cadenita, y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto. Y así voy a estar dando toda la vuelta hasta lograr tener 12 V's. Aquí tengo la última V de esta vuelta y me tocaría deslizarme sobre la tercera cadenita aquí para unirla. Me quedaría de esta forma. Entonces ahora vamos a subir con una y dos cadenas y entonces vamos a hacer como hemos hecho anteriormente. Ya no vamos a tejer en esta vuelta, sino que nos vamos a la vuelta anterior. Por eso le dije los espacios que dejemos aquí.
vamos a hacer aquí un punto alto separado por una cadenita y un punto alto en el mismo espacio, y ahí obtenemos una V intercalada entre las dos V de la vuelta anterior. Entonces ahora nos tocaría irnos al próximo espacio, que sería aquí. En este espacio vamos a hacer, aquí vamos a hacer otra V, vamos a hacer un punto alto separado por una cadenita, y ahí mismo vamos a hacer otro punto alto. Ahí me equivoqué, tiene que ser en el mismo espacio. Vamos a hacer otro punto alto, y así nos va a quedar intercaladas las V. Siempre cuando hacemos la primera y la segunda vuelta no vemos bien el punto hasta que avancemos más, que se nos va poniendo denso lo que es el tejido. Entonces ahora nos vamos al siguiente espacio. Este hilo que ven aquí es que ya yo escondí los hilos y se me ha salido ahí. Entonces ahora nos vamos a ir a saltar este, que es de la vuelta que tejimos, y nos tenemos que ir aquí a los espacios de la vuelta anterior. Vamos a hacer una cadena porque ya hicimos este punto alto, y ahí mismo vamos a hacer otro punto alto, y así vamos a tener las V's intercaladas. Eso lo vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Ahora nos tocaría irnos aquí a este espacio y haríamos otra V más, y así hasta encontrarnos al principio de la vuelta. Aquí ya tenemos las tres cadenitas que subí, las dos cadenitas con las que subimos, es para que se ubiquen. Y entonces aquí ya hice una V y me tocaría saltar esta V aquí y irme a este espacio de cadena aquí, y voy a hacer la última V. Espacio, una cadenita, y en el mismo espacio voy a hacer otro punto alto y me voy a deslizar sobre la segunda cadenita de las cadenitas que hice para subir el punto. Y así, y ahora en esta vuelta siempre vamos a hacer lo mismo. Ya aquí tenemos bien definido el punto y sabemos dónde es que tenemos que más fácilmente ver dónde nos ubicamos para intercalar las V's. Aquí subimos con dos cadenas, y ya aquí si pueden ver las V's de la vuelta anterior. Aquí la tenemos una, nos vamos a ir aquí a este espacio de la V de la vuelta anterior, donde teníamos la cadenita de separación. Aquí vamos a hacer una cadena, y en el mismo espacio de la V de la vuelta anterior vamos a hacer, intercalamos ya ahí la primera V. Entonces ahora vamos a repetir aquí para que lo vean bien. Disculpen que se me chocó la aguja. Entonces aquí tenemos esta V de la vuelta que acabamos de tejer, y esta es la V de la vuelta anterior. Y aquí sí se ve claramente. Y hacemos ahí la V. Y así vamos a hacer por toda la vuelta hasta que hagamos 13 vueltas. Cuando hagamos la última vuelta vamos a encontrarnos para hacer el cambio de color al hilo blanco. He terminado de darle las 13 vueltas y até aquí en la unión de la manga. Subí con dos cadenitas y vamos a comenzar a hacer las V's intercaladas como hemos estado haciendo hasta ahora. En este caso me tocaría ir aquí, saltaría este y me iría a la vuelta anterior, y en el espacio de cadena voy a hacer un punto alto separado por una cadenita, y ahí mismo voy a hacer otro punto alto. Terminé de dar las vueltas que necesitaba para obtener desde aquí hasta aquí 10 pulgadas, y anteriormente habíamos hecho las vueltas para obtener un total de 8 pulgadas desde aquí hasta aquí.
En total la manga va a tener una medida de 18 pulgadas. Ya hemos concluido la manga y así es como nos ha quedado. Ahora vamos a hacer el punto elástico para hacer la fajita y lo vamos a hacer de esta forma. Yo me fui a uno de los extremos del suéter donde tenemos la unión, anudé, subí con 2 cadenitas y voy a estar haciendo un punto alto en el espacio de la V y después entre las dos V, así de esta forma. Aquí tengo entre las dos V's y aquí en el centro de la V. Y ahora lo vamos a hacer aquí en el centro de las dos V's. Y ahora en el medio de la V. ¿Ven? La V está así, lo vamos a hacer en el centro. Ahora aquí la tenemos las dos V, una hacia acá y la otra hacia allá. Lo vamos a hacer el punto alto aquí en el centro. Y así vamos a estar haciendo, posesionándolo así de esta forma por toda la vuelta. Y aquí he llegado al final de la vuelta y me tocaría solamente, aquí están las dos cadenitas que hice para subir el punto y me voy a deslizar sobre ella aquí. Y voy a hacer una y dos cadenas. Y entonces ahora comenzaríamos haciendo puntos altos por delante y puntos altos por detrás para hacer el punto elástico. Este nos va a contar estas dos cadenas como un punto alto por detrás. Para hacer el punto alto por delante vamos a tomar hilo en la aguja, vamos a irnos donde tenemos el punto alto de la vuelta anterior, lo vamos a tomar así hacia adelante, vamos a coger hilo, lo vamos a pasar, vamos a coger hilo y vamos a pasar 2, vamos a coger hilo y vamos a pasar 2. Este punto por delante es como un punto alto regular, solamente que se hace tomando el punto por delante o por detrás. Ahora nos tocaría hacerlo por detrás, porque tenemos que alternar. Vamos a tomar hilo en la aguja, vamos a tomar este punto alto, lo empujamos hacia atrás, tomamos hilo, lo pasamos por ahí, por detrás del punto, tomamos hilo, pasamos por 2 como un punto alto regular, tomamos hilo y pasamos 2. Vamos a repetir, ahora nos toca un punto alto por delante, tomamos el punto por delante de esta forma, pasamos el hilo, tomamos hilo nuevamente, pasamos por 2, tomamos hilos y pasamos por 2. Ahora vamos a hacer el último por detrás. Vamos a tomar el hilo, vamos a echar este punto hacia detrás, vamos a tomar hilo, vamos a sacar, vamos a tomar hilo, vamos a pasar por 2 y vamos a pasar por 2. Y así lo vamos a hacer alternadamente hasta llegar al final de la vuelta con puntos altos por delante y puntos altos por detrás. Ahora nos vamos a deslizar sobre las dos cadenas que hicimos y vamos a hacer ahí donde tenemos un punto, las dos cadenas, volvemos a hacer dos cadenas y nos cuenta como un punto por detrás. Entonces aquí donde teníamos un punto por delante lo vamos a tomar por delante y donde había uno por detrás lo vamos a tomar por detrás. Y así nos queda el punto elástico. Este que está por delante lo hacemos por delante. Así toda la vuelta. Así nos ha quedado la fajita. Yo le di aquella vuelta y en total terminé haciendo 6 vueltas. Así nos queda con 6 vueltas. Aquí corté el hilo, lo ajusté y ahora lo voy a esconder. Vamos a comenzar a hacer el cuello. Para hacer el cuello yo viré la prenda al revés porque este suéter va a tener el cuello, va a haber que virarlo y queremos que el frente nos quede hacia afuera. Entonces para eso tenemos que tejer en la parte del revés del suéter. Lo viramos al revés y vamos a unir en uno de los extremos una hebra de hilo. Aquí está la unión del frente y la espalda. Entonces para que el punto nos quede, no perder la secuencia, voy a tejer en uno de los extremos de la unión. Aquí tenemos un extremo y aquí tenemos otro. Aquí cuando demos la vuelta vamos a tejer un punto alto y lo vamos a unir con una cadena para que nos quede una V. Por eso vamos a comenzar aquí haciendo 1, 2 y 3 cadenas. Y ya vamos a empezar a hacer el mismo punto que teníamos, que era intercalada las V's. En vez de tejer en este, nos tenemos que ir al punto V que está debajo, que es este, y haríamos ahí un punto alto separado por una cadena
y otro punto alto y ya tenemos el primer punto V. Y así lo vamos a estar haciendo, intercalando el punto este hasta llegar a la otra esquina, que es donde único vamos a tener la variación para seguir la secuencia. Y aquí tenemos la unión del otro extremo. Este es un lado y este es el otro lado. Y entonces aquí hice la última V y ahora ya no podemos tejer en la V porque esta sería la de la misma vuelta. No tenemos aquí donde hacerlo, pero para no perder la secuencia me voy a ir aquí a donde tenemos la unión del frente y la espalda. Vamos a hacer un punto alto separado por una cadenita y aquí mismo vamos a hacer otro punto alto y aquí nos queda como una V y seguimos la secuencia. Entonces ya automáticamente aquí nos vamos a la próxima V. Déjenme arreglar bien para que puedan notarlo bien. Aquí no se teje, sino que nos tenemos que ir a la V de la vuelta anterior y aquí vamos a hacer ya el punto alto separado por una cadenita y ahí tenemos la continuación de la secuencia. Ya en la próxima vuelta podemos tejer aquí, intercalar el punto aquí. Entonces así vamos a estar haciendo este punto hasta llegar al final de la vuelta. Estamos aquí en la otra unión donde comenzamos aquí, que subimos con 3 cadenas. Aquí en la misma unión hice en un extremo un punto alto, voy a hacer una cadenita y voy a deslizarme aquí sobre las 3 cadenas y aquí nos quedaría otro punto V. Y aquí tenemos la secuencia completa y ya podemos trabajar sin tener que preocuparnos dónde intercalar las V's. Ahora aquí mismo tenemos, esta es la V de la unión y aquí tenemos la otra V del otro lado de la unión. Este es del frente y este es la espalda. Como lo unimos, nos quedan así, de esta forma. Entonces aquí vamos a subir con una y 2 cadenas. Esta vuelta que hicimos y esta que estamos haciendo son las únicas que son diferentes, porque de ahora en adelante todas van a ser iguales, como lo habíamos hecho anteriormente. Esto es solamente para definir el punto del cuello y poder tejer en redondo con el punto intercalado. Entonces ahora aquí ya nos vamos a esta V, porque es de la vuelta anterior. Tomamos hilo y ahí hacemos un punto alto separado por una cadena, otro punto alto en el mismo lugar y vamos ahora a desplazarnos al otro espacio. ¿Ve? Esta no se teje, sino que tiene que ser en la de abajo. Y entonces ahí hacemos otro punto V. Y así vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Solamente en los espacios que tenemos en la unión es donde va a haber la variación. Yo me voy a encontrar con ustedes cuando llegue al otro extremo para poderlo hacer ahí. Y aquí me tocaría hacer la última V antes de llegar a la unión. Aquí tenemos la unión de la manga, el frente y la espalda. Entonces aquí quiero que vean que aquí está el punto que hicimos, uno en un extremo, un punto alto en un extremo y el otro en el otro, para seguir la secuencia separado por una cadenita. Entonces ya en ese no tejemos, sino que nos tenemos que ir a la V de la vuelta anterior, que es esta que está aquí. Lo que pasa que como unimos el frente y la espalda, nos queda así acostadita. Entonces aquí vamos a hacer un punto alto separado por una cadena y un punto alto y ya tenemos la secuencia completa. Entonces ahora vamos a hacer este punto por toda la vuelta. ¿Ve? Ahora nos tocaría hacerlo el próximo aquí. Y así lo vamos a estar haciendo por 6 vueltas. Vamos a hacer 6 vueltas contando estas 2 vueltas que hemos hecho.
quería mostrarles aquí el cuello cómo nos está quedando. Ya yo di 6 vueltas con el hilo rosa, corté el hilo, ajusté, anudé con el hilo blanco y voy a dar 2 vueltas con el hilo blanco con el mismo punto V intercalado y después voy a dar 2 vueltas con el punto rosa de nuevo y voy a dar una vuelta con puntos bajos para finalizar el cuello. Ya terminé de darle todas las vueltas al cuello. Tengo 6 vueltas de rosa, 2 vueltas de blanco y 2 vueltas más de rosa. Entonces ahora aquí vamos a subir con una cadena y vamos a hacer un punto bajo sobre el punto alto, un punto bajo en el medio de la cadenita, otro punto bajo en el otro punto alto y así vamos a estar haciendo toda la vuelta. Un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro donde tenía el espacio de cadena. Y así es como nos va a quedar todo ya la vuelta. Y aquí nos deslizamos, cortamos el hilo y terminamos el cuello. Así nos ha quedado el cuello terminado. Ya está el derecho. Este es el derecho. Aquí tenemos todos los cambios de color. Y entonces ahora nos tocaría esconderlos. Este es el derecho del suéter, pero no se asusten porque en realidad, como lo tenemos que girar de esta forma, todos los hilos cuando los escondamos nos van a quedar en la parte de adentro. Por eso yo tejí por la parte del revés para que esto nos quede al derecho y nos quede con una mejor terminación. Ahora vamos a esconder los hilos y se los voy a mostrar. A mis amantes del crochet, aquí les muestro el suéter terminado en 2 tallas, grande y pequeña. La modelo es size small y como ven, si quisiera usarlo oversize también se le ve bien. Este suéter le ha dado la vuelta al mundo porque la primera vez que lo tejí fue para una persona que viaja mucho y donde quiera que lo usó causó sensación. Así he tenido que hacer varios de ellos. Aquí yo les muestro 2 fotos que me mandaron de Barcelona. Este suéter está en mi tienda de Etsy de 3 Crochet Company y para mí ha sido un placer compartirlo con ustedes y espero que lo tejan. Y los exhorto a que se suscriban a mi canal y recuerden darle clic a la campanita. Aquí yo siempre los espero con un próximo tutorial. Y quiero dejarles con esta frase de Picasso que dice: hay que aprender las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Bye bye.